Mega Noticias León. ¿Qué tal? Como todos los jueves, es un gusto y un placer que me permite ingresar a sus hogares con este su programa de análisis y debate a fondo. Mire, usted ya lo vio seguramente en medio de protestas en el país, acusaciones, persecuciones, amenazas, hostigamiento, compra de conciencias y traiciones. Senadores de Morena y sus aliados aprobaron la reforma al Poder Judicial al alcanzar la mayoría calificada con 86 votos a favor y 41 en contra. Calificado como el mayor golpe a la democracia, al Estado de Derecho y que da paso al inicio de una dictadura perfecta, la pregunta que surge es ¿qué sigue? ¿Y cómo impactará en la vida de cada uno de los 126 millones de mexicanos? Y después de la reforma al Poder Judicial Federal, ¿qué? Es el tema que estaremos abordando a lo largo de esta hora. Y déjeme decirle que tenemos esta nota que hemos preparado para usted, precisamente que tiene que ver qué va a pasar después de esta reforma al Poder Judicial que se aprobó hace unos días. En 2021 se dio la última reforma al Poder Judicial de la Federación que incluyó la obligación de juzgar con perspectiva de género, respetando los derechos humanos y que se hiciera en las lenguas originarias e indígenas de acuerdo a la población atendida. Una reforma impulsada por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En diciembre de 1994, el Congreso aprobó la reforma impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, que ordenó, entre otras cosas, la jubilación de todo el pleno de la Corte, que de 26 ministros se redujera a 11, que se crearan las 2 salas superiores y el Consejo de la Judicatura como instancia para vigilar la actuación de los jueces, magistrados y ministros y responsables de la administración del presupuesto del Poder Judicial. La reciente reforma al tercer poder establece un nuevo modelo de impartición de justicia a nivel federal. El nuevo pleno de la Corte estará integrado por 9 ministros y ministras que deberán resolver todos los asuntos que reciba en un plazo máximo de 6 meses y sus resoluciones serán por mayoría de al menos 6 votos. Porque son 9 ministros, con la reducción de 11 a 9 ministros, pues obviamente se tiene que reducir también esta mayoría calificada a 6 votos y aparte porque pues como eliminan también las salas, pues también se tiene que adecuar esta parte. El Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar se crean el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial vigilará que personas juzgadoras respeten la Constitución y el interés público y sus decisiones serán inacatables. Que si el tribunal determina que el juzgador en cuestión incurrió en alguna responsabilidad administrativa, que se le debe sancionar o que incluso se le debe destituir e inhabilitar, ese juzgador ya no va a tener opción de ir a otra instancia a pedir que revisen la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de administración judicial será responsable de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial con capacidad incluso de definir el gasto de la Corte sin el aval del Pleno, que en este caso no será la máxima autoridad. Mega Noticias, Andrés Solís. Y es para mí un gusto y un placer presentarle este día a nuestros invitados realmente especiales. Nos acompaña Irma Caudillo Peña. Ella es magistrada adscrita al primer tribunal colegiado en materia civil del 16º Circuito en Guanajuato. Magistrada, ¿cómo está? Excelente tarde. Buenas tardes. Gracias, Nacho, por esta invitación. Gracias también a la Casa Megacable. Y muy agradecida con toda la sociedad civil que apoyó a este movimiento que se hizo a través de jueces y magistrados, académicos, estudiantes, sobre todo estudiantes, que dieron su opinión acerca de la reforma que estaba en camino. Vamos a llamarle reforma porque en realidad se entiende por el término reforma algo que toma una nueva forma, pero normalmente sería un efecto positivo. Esta reforma ya lo discutieron en pasados programas y también se ha discutido ampliamente en la academia, en los medios, en distintos foros, que no
aporta algo positivo, sino que viene a destruir una carrera judicial que se había construido a partir de 94 con una especialización de jueces y magistrados. Bueno, pues inicio con ese agradecimiento al programa, a la sociedad civil, a las barras, colegios de abogados, a los académicos y a los estudiantes, a las ONGs que se adhirieron a dar su opinión sobre esta situación. Fue hecha muy rápidamente, la discusión prácticamente no existió, los foros no fuimos escuchados, las personas que deseamos ser escuchadas como jueces, magistrados, académicos, barras, colegios de abogados y la sociedad civil, los justiciables no fuimos escuchados, fue una simulación y se dio lugar a esta reforma. ¿Qué es lo que sigue? Pues como lo inicia, es un proceso que lleva una reforma constitucional, implica en este momento, ya después de que fue aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores, que baje, como ya bajó en antier, a las legislaturas locales. Se necesita la mitad más una de los estados, esto es 17 porque son 32 legislaturas en el país, y ya ocurrió en la noche, ayer en la madrugada. Entonces lo único que falta es que se haga la declaratoria, que tengo entendido es mañana a las 5 de la tarde, la declaratoria de este proceso, en el que participaron también, conforme lo dice la actual Carta Magna en este proceso, las legislaturas de los estados, también en una falta de discusión prácticamente de la iniciativa por la parte de los congresos locales, en algunos hechos con actos de violencia, y finalmente fue pues en la madrugada que podemos decir que se tuvieron los votos necesarios de las legislaturas locales. ¿Qué es lo que sigue? Pues hay que ver los puntos transitorios. Recordemos que los artículos transitorios, su nombre, esto es de tránsito, cuando va a entrar en vigor. A partir de esta declaratoria, el Ejecutivo Federal ordena se promulgue y se publica en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo ha indicado que ojalá se publique como un hecho histórico para él en el 15 de septiembre, y a partir de esta publicación, dice el primer transitorio, que entrará en vigor al día siguiente. Septiembre, mes de la patria, y pues le estamos dando a la patria no un buen regalo. No lo digo yo, lo dicen académicos, lo dicen tanto nacionales como internacionales, y también la sociedad en general, los litigantes, los que sí son usuarios de este sistema de justicia, pues también se han pronunciado en contra. Entonces lo que tenemos es un efecto de ya inicio de vigencia. Necesitamos algunas leyes secundarias. Por ahí se dice que el diablo está en los detalles. Estas leyes secundarias también podrían ser impugnadas. Respecto a la reforma constitucional, muchas personas han dicho que no se puede impugnar porque no se puede vigilar la constitucionalidad de la Constitución. Sin embargo, hay autores que dicen que la Constitución tiene un núcleo duro, un núcleo intangible, como pudiera ser en nuestro caso la división de poderes. Si ahorita hubiese una reforma que indicara que se vuelve a la esclavitud, pues es un retroceso y diríamos, oye, eso tiene que ser sujeto de un control. ¿Cuáles son los tres medios más importantes que en la actualidad se analiza la constitucionalidad de un acto? Pues el juicio de amparo, la acción y la controversia. Distintos académicos hoy se pronunciaron sobre la procedencia de estos medios de defensa constitucional, y pues ya será en el transcurso que veremos varios titulares yéndose al amparo y después a la sede internacional, porque es casi seguro que no vamos a tener un eco a nivel nacional. ¿Por qué no vamos a tener un eco a nivel nacional? Pues porque este proceso va a indicar que va a haber nuevos titulares, los cuales van a fallar o a resolver en favor del gobierno en turno. Entonces, pues se antoja un poco difícil que exista esta impugnación que tenga un buen fin a nivel nacional, y entonces ahí estaríamos pasándonos a la Comisión Interamericana y después de la Comisión a la Corte Interamericana con las garantías que dan no solamente indemnizatorias, sino de no repetición. Gracias, magistrada. Está con nosotros Martín Eugenio Ortiz García.
ex diputado local, ex secretario del ayuntamiento y un gran abogado constitucionalista. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Nacho. Hacías la pregunta, bueno, ya prácticamente está consumada la reforma constitucional, ya están los 17 congresos locales que la han aprobado, como decía la magistrada, falta ya solamente que se envíe, se haga la declaratoria que las entidades federativas han aprobado la reforma, se le remita el proyecto de decreto al presidente y que éste lo publique, lo que va a ser pasado mañana. Así es, el día, como decía la magistrada, el día 15 de septiembre, como si fuera la refundación de la patria. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ante esta realidad? Primero, la instrumentación de este monstruo. De fondo, la reforma es política y moralmente incorrecta, porque como se ha afirmado por especialistas y en diferentes foros, su objetivo no es mejorar el servicio de procuración de justicia, su objetivo es que el Poder Ejecutivo se apodere de uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Legislativo. Pero independientemente de eso, la instrumentación misma de esta reforma, que está tan mal planteada, va a ser extremadamente problemática. Y puede descarrilar esta reforma en su misma instrumentalización. ¿Qué dicen los artículos transitorios de la reforma constitucional? Que son un tipo de manual o de instructivo para ir aplicando la reforma. Nos dice que a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se tendrán 7 días, que estaremos hablando de finales de la semana que entra, para que sesione el Instituto Nacional Electoral y con eso se dé inicio al proceso electoral de elección de ministros, magistrados, jueces y de los nuevos órganos que se van a crear. Posteriormente, hay un plazo para que en 30 días, a partir de la publicación, el Senado lance una convocatoria para que cualquier abogado, prácticamente puedo decir cualquier abogado que lo desee, dado los requisitos tan laxos, tan poco exigentes, cualquier abogado que lo desee podrá inscribirse ante el Senado de la República para competir o ser llevado a las urnas para ser ministro de la Corte, magistrado de los tribunales electorales, magistrado de circuito, juez de distrito o integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal. Los requisitos para inscribirse son hasta un poco infantiles. Se requiere escribir 3 cuartillas exponiendo los motivos por los cuales deseas ser ministro de la Corte o magistrado o juez. Y 5 cartas de recomendación que pueden ser incluso de tus vecinos. Además de cumplir con los requisitos que establece la propia Constitución, que tampoco son de difícil cumplimiento. Para ser ministro solo se va a exigir una experiencia de 5 años, una experiencia jurídica de 5 años. Para ser magistrado de 3 y para ser juez de distrito, un cargo complicadísimo de ejercer, manejar un tribunal de distrito debe ser una tarea muy complicada. No se requiere ninguna experiencia. Asimismo, se eliminó el requisito de la edad. Ya no se requería tener una edad mínima para aspirar a ninguno de estos cargos. Y va a lanzar el Senado en 30 días a partir del sábado una convocatoria para el que quiera inscribirse, lo haga. De esos inscritos, los 3 poderes van a seleccionar a través de unos comités de evaluación o de selección, van a seleccionar a las personas que cada uno de los poderes podría postular como candidatos. Pero antes de que se definan las candidaturas definitivas, de las personas seleccionados por estos comités de evaluación que tendrá cada uno de los poderes, de entre esas personas seleccionadas por los comités de evaluación, se van a llevar a una rifa.
Y los que salgan en la rifa o proceso de insaculación, como se llama técnicamente, son, si los autorizan los poderes, las personas que irán como candidatas en las listas para elegir ministros, magistrados y todo lo que ya hemos dicho. Las leyes transitorias de la reforma, los artículos transitorios, señalan que todas las propuestas de las personas que van a ser candidatos tendrán que estar el 12 de febrero del año que entra. El 12 de febrero es el límite para que ya estén los candidatos. Y la elección tendrá que ser, dice, a más tardar en un año, a más tardar en septiembre del 2025. Se ha hablado que pudiera ser en junio del año que entra. Y dentro de un año o menos estaremos eligiendo a un nuevo Poder Judicial realmente de entre propuestas, tal y como está planteada la reforma, entre propuestas hechas por la Presidenta de la República, que toma en unos cuantos días posesión, y por la Cámara de Diputados y de Senadores, donde también hay mayoría de Morena. Y propuestas de la Suprema Corte de Justicia, que en estos momentos pues ha sido desprestigiada sistemáticamente. Todo más probablemente pues que los elegidos vayan a ser de entre las listas de los propuestos por la Presidenta de la República en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, y entre las listas de los propuestos por el Congreso de la Unión, dominado totalmente por Morena y sus aliados. Este es el itinerario de lo que va a ir pasando durante el próximo año para que se consume en la práctica la reforma constitucional. Bueno, pero hay otra parte que... Sí, ¿la desarrollamos un momento más para dar paso a ver, de una vez? La dejo sembrada. Sí, perfecto. Recordar, cuando hablamos de qué sigue, que hay otras 16 propuestas de reforma constitucional que dejó el presidente de la República. La desaparición de órganos autónomos entre ellos. Don Gilberto Martillón Cano, adelante. Gracias. Es muy importante precisar que fenómenos como este ya han ocurrido antes en la historia. Ya nos han dicho aquí qué es lo que se prevé que va a pasar. Pero debemos recordar que a principios del siglo pasado aconteció en otro país algo similar a lo que nos está pasando aquí. Se argumentaba que el pueblo es el que tenía que decidir. Se decía el sano sentimiento del pueblo alemán. Y entonces se dijo que había mucha impunidad, que los jueces deberían ser más flexibles, que el derecho era algo que se había desprendido de la sociedad y que lo importante era evitar impunidad, que los delincuentes no salieran, que no hubiera una puerta giratoria, que si yo dijera Nacho es culpable de X delito, bastara casi el nivel del chisme para llevarlo a la cárcel y condenarlo en torno a una, como decían antes, por mayoría de votos. Esta tendencia, esto que fue y que cobró relevancia con lo que ya sabemos, con el Tercer Reich en Alemania, y así de grave está la situación, porque este emblema de el pueblo, engañar al pueblo con el argumento falso de que los jueces somos representantes del pueblo. No somos representantes del pueblo, somos servidores para el pueblo que debemos tener absoluta independencia para juzgar, no pertenecer a algún partido, no que alguien nos proponga, porque es reducir a decir que el derecho no es ciencia, la medicina es una ciencia. Vamos a elegir entonces por mayoría de votos quién va a operar. La ciencia no se reduce a votación. La ciencia puede ser incluso acarismática. Y este es entonces lo que estamos hablando de un verdadero golpe de Estado. La doctrina, los abogados la conocen como golpe de Estado técnico, cuando uno o dos poderes reducen a otro, que generalmente el más débil es el Poder Judicial, y entonces este Poder Judicial se ve materialmente desaparecido porque cambian y entonces aparecen jueces a modo, seleccionados por el partido dominante, puestos por el partido dominante y quitados
por el partido dominante con un tribunal que establece que no tiene recursos. Ya habíamos llegado a cierto nivel de reconocimiento de derechos fundamentales, lo sabíamos. Entonces, esto es un verdadero golpe de Estado. ¿Qué debe seguir entonces? Y que debe seguir la defensa de las ganancias jurídicas de los derechos fundamentales que ya se habían conseguido históricamente. El dejar que nos arrebaten los derechos fundamentales obtenidos, dejar que nos arrebaten lo que ya tenemos, materializar un verdadero golpe de Estado, reducir el Estado mexicano solamente a 2 poderes, o como lo dijo el licenciado, quizás solamente a un poder. No tener controles. ¿Cuál es el panorama? Si a alguien lo acusan injustamente, ¿quién lo va a defender? Si a alguien le quitan algo injustamente, ¿quién lo va a defender? Si a alguien se le ocurre decir, esto es propiedad social y vamos a quitarle la casa a X persona, ¿quién los va a defender? Se quita y se elimina el sistema de pesos y contrapesos que hacían funcionar, con críticas por supuesto, todo es mejorable, pero que hacían funcionar algo que se llamaba Estado de Derecho y que precisamente, como lo dijo la magistrada Irma, se elimina el Estado de Derecho. ¿Cómo se puede pensar entonces que va a existir un sistema jurídico con personas que van a sustituir con intuición el conocimiento y la experiencia? ¿Cómo vamos a defender, cómo se va a defender la gente? Entonces, el punto medular es que se acaba el Estado de Derecho, se constituye un verdadero golpe de Estado y vamos en el reconocimiento de derechos hacia toda la ciudadanía, hacia atrás. Y precisamente entonces el tema, y aprovechando, agradeciendo aquí a Nacho, es importante señalar qué es lo que debe seguir. El hecho de que se haya ya puesto en la Constitución una arbitrariedad no significa que se debe consolidar. Todo es retroactivo. Cuando parecía en el Tercer Reich que era imposible, se logró. Entonces, el asunto no es un tema menor, no es una reforma constitucional, es un verdadero golpe de Estado que nos va a eliminar la posibilidad material de defensa. Esa es mi primera conclusión. Gracias. Retroactivo en beneficio, no en perjuicio. ¿Sí? Aquí ya y lo aprobaron, lo hicieron de fast track, llegaron a los estados. Es decir, en cuanto se aprobó en el Senado de la República, 15 minutos después lo tenía Oaxaca aprobado. Los diputados así lo hicieron. Y así es, se hizo la mayoría en los 17 congresos locales para dar pie a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que también lo quieren hacer de la noche a la mañana. Es el domingo, estamos unos días de su publicación. Hay la posibilidad de retroceder, de hacer algo, el amparo. A ver, está tan cuestionado este tema de que si el amparo va a poder echar a esto. Otra, fuera de nuestro país, pues está ¿cómo se llama? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Realmente sí hay posibilidades o no hay posibilidades. El tiempo se lo están llevando, como dice Martín, diste el calendario de cómo va tan rápido como para poder ni dar la oportunidad de respirar y de reaccionar. ¿Sí? Así como lo vimos en el Senado de la República, donde se enferma uno de los diputados, Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿sí? Llega el papá Miguel Ángel Yunes Linares, ¿sí? Viendo y estando ahí presente, llega más tarde, se le quitó el dolor y aprueba, ¿no? Cuando había dicho unos días antes de que estaba en contra. Es decir, la jugaron con averiguaciones o carpetas de investigación en contra de quienes en algún momento pudieron marcar la diferencia y de ser héroes se convirtieron en traidores, como que vemos ahí a Yunes Linares, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué sigue? Realmente sí hay posibilidades. No hay un orden, a partir de ese momento cualquiera puede hacer uso de la voz. Bueno, yo creo que no deberíamos ser tan fatalistas. Es un hecho que ya está aquí la mal llamada reforma. Estamos a nada de su publicación,
pero falta no se es feliz por decreto y tampoco se va a obtener lo que supuestamente dice la reforma, una de veras impartición de justicia como Dinamarca. No va a ocurrir eso de la noche a la mañana. Por decreto no se quitan la impunidad y por decreto no se cambia de la noche a la mañana. Insisto, los detalles bien puntuales van a estar en la legislación secundaria. Pero además esto no solamente reforma la Constitución, que va a ser reformada, entre otras cosas, tiene que reformar la ley de amparo, porque la estructura de la Corte ya es distinta. Va a haber ahorita un momento como un gran embudo, porque los asuntos que estaban en salas administrativamente, pues van a tener que pasar a estar solamente en pleno. La creación, por ejemplo, de un juzgado, sea en el orden local o en el orden federal, nos ha dado la indicación, o sea, la experiencia nos menciona que aunque se abra una nueva forma de impartir justicia, por ejemplo, un nuevo juzgado, acarrea una curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en este momento, la ley secundaria tendría que decir cómo se van a pasar los asuntos del Pleno, cómo se van a redistribuir de los que tenían los 10 ministros, porque el ministro presidente, o en este caso la ministra presidente, no tenía ponencia, esto es no ponencia de estudio, me refiero para presentar proyectos, y esos asuntos se tienen que redistribuir. Entonces va a ser una ralentización de ese trámite administrativo. También tenemos que esperar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación con las facultades de Derecho y a las escuelas de Derecho, que en nuestro país son muchísimas, son más de 1,500, van a tener que reformar su plan de estudios en este aspecto de la constitucionalidad, de la división de poderes, y también los alumnos que ahorita tienen el sueño de llegar a ser jueces y magistrados, pues también van a estar quizá ahorita pensando desde un nivel político, ¿sí me explico? Que no debería de ser, porque lo que deberíamos de privilegiar es la calidad de la impartición de justicia, no una cuestión política para acceder al cargo. A ver, si me lo permite, no quisiera parecer como muy burdo el ejemplo. Es como un vehículo, un automóvil. Y decía Martín, hay que cambiarle las llantas. Sí, es la publicación que se va a hacer. Hay que cambiarle el motor, ya están los candidatos. Es decir, el vehículo es pero quien conduce el vehículo ya va a ser diferente. Es decir, el que conduce el vehículo, ya el INE dijo ayer, antier, que está preparando ya la votación. Los candidatos, los tiempos que estás manejando tan rápidos y tan 12 de febrero ya tienen que estar, es decir, sí, usted me habla de cambiarle esto al vehículo, pero el conductor ya está ahí y el conductor es el que decide hacia dónde va. Derecha, izquierda, hacia atrás o hacia adelante. No sé si para el público, pues, que lo pueda tener un poco más claro. Es la ideología. ¿Quién va a estar manejando ese vehículo? ¿Sí? Los candidatos del Poder Judicial, los del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo. Y obviamente todos los del Ejecutivo, el del Legislativo, son de Morena, son de esa visión. Y el Poder Judicial los tiene muy mermados, son pocos y descalificados porque los corruptos están en el Poder Judicial de la Federación. ¿Quién va a votar por alguien que le estuvieron vendiendo durante 6 años que son corruptos? Sí. No sé, yo lo dejo. Sí, y el tema es muy interesante, si me permite, porque a la pregunta es, ¿quién va a manejar el coche? Alguien que no sabe manejar, alguien que no es chofer. ¿Y que va a ir para la izquierda? Y que va a ir para la izquierda, eso sí seguro. El tema también es muy importante destacar. Los legisladores que votaron por esta reforma fueron elegidos para respetar y aplicar una constitución que tiene un núcleo que no se puede modificar y que se modificó. ¿Qué legitimidad tiene alguien que dice, me eligieron para esto? El pueblo, la gente nos eligió para esta constitución, estas son las reglas del juego, y cuando llega dice, cambio las reglas del juego. ¿Dónde está su legitimidad? Entonces, aún se pueden hacer cosas desde la cancha jurídica, desde las personas que nos escuchan, desde la gente que debe conocer perfectamente. ¿Qué van a hacer las escuelas de derecho? El derecho no es aplicación de formatos, claramente dicho.
El derecho tiene que estudiarse, analizarse, interpretarse, es polémico. Es como decir un día, a ver, la ley de la gravedad no me cae bien porque me ha provocado muchas lesiones. Vamos a derogarlas. Vamos entonces a elegir una nueva ley de la gravedad. Al absurdo, esta argumentación. Por eso el tema, más que normativo, más que tener un disfraz de que es una reforma, que no lo es una mascarada donde sencillamente se reduce a decir, ya no tenemos, o ya se pretende, porque aún los hay, aún hay jueces en México, aún hay jueces en Guanajuato, quitar este contrapeso de defensa para que alguien que ejerza el poder pueda sencillamente decidir sin ataduras. Este es el problema. Y la pregunta es, ¿se va a permitir eso? ¿O vamos a tener que recobrar la racionalidad para que México retorne a un sistema de derecho donde se pueda defender? Porque la cosa es muy sencilla. ¿Quién va a defender cuando haya alguna arbitrariedad? ¿Ante quién nos vamos a defender? ¿Alguien que dice, agarra un formato, aplícalo en inteligencia artificial y a ver cómo te defiende? ¿Alguien que no tiene vocación? Un chofer. Nos estamos subiendo, en tus palabras interesantes, a un chofer, a un camión que alguien no lo sabe manejar. Ese es el punto. Sí, adelante, Martín. Nacho, pues coincido con lo que dicen mis compañeros en esta mesa. Preguntabas si hay medios jurídicos para tratar de combatir o defendernos frente a esta reforma constitucional. El marco jurídico y constitucional mexicano contempla 3 medios de control constitucional para garantizar que las normas generales, las leyes y los actos de autoridad se ajusten a la Constitución. Son el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Vamos con el amparo, que la que está descalificado. La que está a disposición de la gente, de las personas que nos está oyendo, es el amparo. El amparo siempre es el juicio que una persona interpone en contra de una autoridad a la que se le acusa de haber violado derechos humanos. Ok. Vamos a tratar de hacer algunos comentarios sobre la viabilidad que cualquier gobernado, cualquier persona que nos esté oyendo, pudiera defenderse frente a esta reforma constitucional a través del amparo. Primero tendríamos que construir el derecho humano, identificar el derecho humano que esta reforma constitucional estaría violando. Y en ese sentido pudiera argumentarse que los gobernados, las personas, tenemos 2 derechos humanos que nos otorga la Constitución. Primero, a un juez independiente. A ver, vayamos por partes. Tenemos derecho a un juez independiente que resuelva nuestras controversias. Está ahorita, ya se aprobó. Sí. Va a su publicación en el diario oficial. Yo, Nacho Tapia. 30 días a partir de la publicación. Se afectaron mis derechos humanos. ¿Sí? Sí. Nazco con ellos, ya no me los da la Constitución. Así es. Yo interpongo un amparo. Pero ahorita habría que precisar qué derecho humano en sí mismo viola la publicación de la reforma a la Constitución. ¿Qué es lo que está ahorita en el análisis? Sí. Y yo iría por sí solo, Nacho Tapia, a presentar ese amparo. Sí. Van a parar lo que ya hicieron en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, por publicación, y aún puede ser Nacho, pueden ser 200,000 Nachos. Difícilmente. Porque además la propia ley de amparo en el artículo 61, fracción primera, dice que el amparo es improcedente en contra de reformas a la Constitución. Pero pudiera algún juez audaz que construyera una argumentación jurídico-constitucional decir que se admite el amparo por violación de derechos humanos, ¿sí? Y que la reforma constitucional, hay ciertas cláusulas constitucionales que no pueden ser cambiadas ni siquiera a través del procedimiento de reforma constitucional, como es la división de poderes o el derecho que yo tengo y tú tienes a un juez independiente y no sometido al poder político. Entonces, pudiera un juez audaz admitir el amparo, darle trámite y hacer estas argumentaciones, que la reforma constitucional tiene límites, que el poder
del poder constituyente permanente, es decir, el que puede cambiar la Constitución, también es un poder con límites frente a la propia Constitución. Frente a este golpe de Estado, no hay un juez independiente. Los ha habido. Seguramente todo el aparato político se iría contra ese juez. Por la vía penal, por la vía administrativa, por la vía política, por la vía mediática. ¿Qué esperan? No dudo que vaya a haber esos amparos, pero se tendría que interponer 30 días dentro del plazo de 30 días a partir de que se publique la reforma. Claro. Okay. Y vamos a ver si hay un juez audaz, valiente, innovador, que se admite a darle trámite. Pero hay otra cosa, hay otro medio de control constitucional, y este puede llevar a una crisis constitucional y política sin precedente en las últimas décadas. La acción de inconstitucionalidad. Esa la puede presentar un tercio de los diputados o un tercio de los senadores. En la Cámara de Diputados no hay un tercio de la oposición. No se justa una tercera parte de diputados de oposición. En el Senado sí. Y ellos pudieran pedirle a la Corte que revisaran si esta reforma constitucional viola la esencia y el núcleo duro y las cláusulas que no pueden ser cambiadas de la Constitución. Si ese tercio de los senadores que se completan con los senadores de oposición presentara y llevara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, aquí no es ante un juez de distrito, y la Suprema Corte admitiera esa acción de inconstitucionalidad y la revisara y la pusiera a trámite, estaríamos frente a un conflicto político constitucional entre el Poder Legislativo y Ejecutivo con una Corte... ¿A la actual? Actual. No alcanza a hacer el cambio de mover todo. No, está en funciones. Por los tiempos. Tío. Está en funciones. La semana que entra está en funciones. Sí. Y la semana que entra se puede presentar esta acción de inconstitucionalidad. Pero el choque político que habría entre dos poderes y la Suprema Corte pudiera llevarnos a una crisis política constitucional inimaginable. ¿Sí? Porque la Suprema Corte sigue estando en funciones. Y si admitiera a trámite y resolviera, creando una nueva doctrina constitucional en México, que hay ciertos artículos que no pueden ser cambiados y que se invalidara la reforma constitucional, estaríamos en una crisis política porque no lo aceptaría en la vía de los hechos ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo se resolvería ese conflicto político constitucional? No lo sabemos. Podríamos ir a ese abismo. El tema es altísimamente interesante porque la pregunta es, ¿vamos a llegar a una crisis política o estamos sufriendo una crisis política? Y el tema también muy siempre interesante. Puede todavía puede empeorarse, estamos de acuerdo en eso. Colombia es un ejemplo donde ya procedió, donde un juez dijo, yo no me gusta calificar a un juez audaz porque es compromiso y obligación de todos los jueces aplicar la ley. Y en ese tema de la teoría del núcleo duro de la Constitución, de que un legislador no puede modificar por lo cual fue designado. Pero aparte, aquí hay otro tema que debe responderse la pregunta. ¿Este procedimiento legislativo fue apegado a derecho? El Congreso que llegó y votó rápidamente una reforma tan delicada como esta, ¿se respetaron las horas que marca la propia ley? ¿Se analizó a conciencia? ¿Lo leyeron? ¿Lo revisaron? ¿O los afarranchos que se han manifestado en los medios de comunicación? ¿El proceso legislativo es legal? A ver, ¿se leyeron? ¿Cuántas veces hemos visto en los congresos locales y federales que no se leen? No me levanta la mano, ya ni la levantas. Se dispensa el trámite. Así es fácil. Ese es el tema. Una reforma tan trascendente, tan importante, que va a llevar a México a la extinción material de un poder que es el equilibrio, que es el poder judicial. Entonces, cierto, la doctrina mexicana, una doctrina sui generis, que no es la mayoría de la doctrina internacional, dice que no se puede modificar la Constitución. Ya tenemos otros temas, otros puntos, temas de convencionalidad. Nacho lo dijo bien. A mí no importa que el partido del poder me quite los derechos, porque tus principios tú los tienes y están reconocidos en tratados internacionales. Sí. Y ese es un núcleo duro que se considera un avance de la humanidad. Un núcleo irreducible que no podemos acotarlo más. Porque diga la mayoría,
ya no tenemos derecho a libertad de expresión. Los periodistas ya no pueden hablar, tenemos que tener un veto, tiene que pasar por una previa aprobación para que no hables mal del sistema. Diremos, pues que una cosa, no porque esté ya en la Constitución, no porque esté ya en la ley, significa que sea correcto. Por eso, actualmente, la doctrina constitucional, la doctrina de derechos humanos dice, hay un núcleo duro, irreductible, de principios, de derechos, que ya no debemos quitar. Y por eso son los tribunales internacionales. Entonces, sí se puede impugnar por amparo, sí se puede impugnar, y no solamente a los jueces a los que se les va a violar o que ya se está transgrediendo el derecho fundamental al trabajo, sino también cualquier miembro de la colectividad, los periodistas, cualquier ciudadano de a pie que diga, oye, yo te nombré para esto. En realidad, ¿qué es lo que me enmascaraste? ¿Qué es lo que sigue aquí después de esto? ¿Que me modifiques el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México? Que digas, es lo mismo propiedad privada sometida a un interés público que propiedad privada sometida a un interés social. Es en realidad lo mismo, jurídicamente tiene sus implicaciones y es peligroso el tema. Ahora, eso es lo que se ve al escenario al interior, hacia el exterior, magistrada. Hemos hablado del tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ahí hay también una primera declaración, pero pues está Venezuela y han pasado años y esto es muy lento, es decir, ya cuando establezca alguna postura incluso ya se avanzó, ya tenemos a jueces, como dice Martín, que salieron más con un aprendizaje ideológico de Morena que en el tema de derecho penal, civil, mercantil. Ciertamente, primero, conforme a los criterios de tanto de la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales México está adscrito porque firmó el Pacto de San José y también aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, indican que primero se debe agotar la justicia local. Esto es, primero se debe promover el amparo, aunque sepamos que es improcedente, impugnar después en queja. Habrá uno o más jueces que diga, bueno, yo no le advierto de entrada la improcedencia del juicio. Recordemos que la suspensión ahorita no tiene efectos generales, tendría que ser cada amparo para una suspensión a cada particular, va a tener un efecto acotado. Y después de salvada esta circunstancia de procedibilidad, que es agotar la justicia interna, entonces sí se va ante la comisión. Déjenme decirle que la JUFED, que es la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales, juezas y jueces, magistrados y magistradas federales, ha promovido en dos sistemas, el sistema 1, que es el sistema universal, y el sistema interno, que es el americano. Entonces ha promovido medidas, pero como todavía no, incluso así se contestó, no existe un hecho de sangre o un hecho violento, y esto lo dijo hasta hace como una semana, lo único que se hizo fue una nota por el número de juzgadores que fuimos a estas medidas. A lo mejor lo hicimos a sabiendas que no eran procedentes porque todavía no está la publicación. El amparo incluso es improcedente contra una iniciativa, sea constitucional o no sea constitucional. Entonces, acotando, primero es necesario agotar la justicia interna, pasar a la comisión. De la comisión, entonces sí turna el asunto, y recordemos que usted dice ahorita, bueno, pues va a ser un tramo. No importa el tiempo, hay que luchar, ¿sí? Quien deja de luchar empieza a morir, y muchos académicos, muchos jueces, muchas juezas, muchos magistrados, magistradas, estaban más que convencidos, no de algo que digamos nosotros, sino lo que lo dice todos los académicos, la sociedad, personas incluso de intelectuales nacionales como internacionales, que esto, como ustedes lo acaban de decir, es la desaparición de uno de los poderes, que no todo mundo puede estar incluso en las listas para ser candidato, incluso eso tiene un límite muy, muy grave, y que también pende una amenaza muy grave como es el Tribunal de Disciplina.
y que la reforma tiene violaciones tanto al procedimiento exactamente, tiene violaciones al procedimiento como violaciones en fondo, ¿sí? Esto es en el procedimiento, no se siguieron los tiempos, como ustedes bien lo saben, en menos de 15 minutos Oaxaca estaba diciendo que ya estaba aprobada, no hay un proceso como tal legislativo. Hay otras iniciativas que tienen años, por ejemplo, la de la semana de 40 horas, pues no ha pasado, y esta reforma va en alta velocidad. Pero además debemos tomar en consideración que la Corte Interamericana, que es el sistema que internamente le conviene a las personas que quieran impugnar, tiene efectos reparatorios, ¿sí? No solamente medidas de indemnización, sino de no reiteración, de no repetición, y pues ahí es donde se está buscando esta situación. Recordemos que cuando existe una violación grave, la comisión no se tarda tanto y la Corte en su momento tampoco se tarda mucho. En este escenario, como dice el compañero Martín Ortiz, ¿qué podría suceder si no se está respetando la suspensión cuando se concedió por el proceso legislativo? Más de 3 juzgadores emitieron medidas cautelares en relación con el amparo. Pues se torna o se ve difícil que se cumpla una medida cautelar de la Comisión o una medida cautelar de la Corte Interamericana. Y ahí otra vez estaríamos en una nueva crisis. Hay quien dice que incluso el Ejecutivo en ese momento, que sería ya la nueva presidenta, podría denunciar el tratado, esto es salirse exactamente. Pero recordemos que no te puedes salir cuando ya inició un procedimiento. Entonces, no estemos tan tristes, creo que hay varios argumentos que nos dan la razón respecto de que esta reforma debió ser más pensada. Incluso en programas anteriores vieron que no incluía policías, no incluía fiscalías, no incluye tampoco otros tribunales como el Tribunal de Justicia Administrativa, no incluye el Tribunal Unitario Agrario, no incluye las cuestiones militares, que también tienen sus propios tribunales. Ustedes pueden decir, bueno, es que esa es una cuestión que se debe ver aparte, pero si se quería una definición integral, pues ahí está incluso las jornadas que hizo la Escuela Judicial de Formación Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial, respecto de unas jornadas llevadas en serio y que se presenta por la ministra presidenta como una alternativa respecto hablamos de esta. que les den la razón ante la sinrazón de un gobierno que no ha escuchado, que ha simulado mesas de diálogo con colegios, con barras y con todo este tipo de especialistas. La crisis, como dice Martín Cano, ya está aquí, la crisis política. Martín dice, la crisis se puede agravar. Estamos hablando de una crisis política, de una crisis en materia de derechos humanos, de procuración e impartición de justicia. Pero también había otra crisis que puede darse, y la crisis económica. Y la estableció el embajador de Estados Unidos en México, al señalar que había preocupación. Hay un tratado internacional entre México, Canadá y Estados Unidos. Pero después sale el canciller y dice, no, bueno, yo lo hago casi a título personal, como que no salió de Washington ni de Joe Biden, y ahorita en un escenario donde pues está entre 1 y 2 Kamala Harris y Donald Trump, un escenario que también complicado con esa relación comercial. ¿Qué otro escenario estamos viviendo? Es decir, un estallido social, porque vimos a muchos trabajadores del Poder Judicial protestando en el Senado de la República, en diferentes calles de la República Mexicana, y esto no sirvió. Y a veces yo me pregunto, ¿y para qué sirven las marchas si al final del día desde el Senado, desde el Congreso de la Unión hicieron lo que quisieron? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que llegar para poder decir ese gobierno sin razón empiece a ver que no fue una decisión de 130 millones de mexicanos? Sí, que ganó una presidenta con 34 millones, pero no es la gran mayoría, no es una reforma que necesita el país. Es correcto. Yo considero que ya desde el plano estrictamente político, las oposiciones tienen que empezar a elaborar su propio plan B. ¿Cuáles oposiciones? Si dices a Pues Miguel Ángel Núñez, a ver, dime cuál oposición. Las que hay o las que puedan surgir. Alito lo están quitando ahorita. Ir planeando. ¿Cuál? Ir planeando
con las oposiciones que hay o con las que puedan surgir, porque muy probablemente de esta etapa de México surjan nuevas organizaciones y formaciones políticas. Esa es la oposición, la que estamos viendo, la sociedad, la que no vimos todas en las calles, vimos trabajadores del Poder Judicial. Si los medios jurídicos no van a ser eficaces para combatir y derrotar esta nueva organización del Estado mexicano que consideramos perniciosa y negativa, van a ser los medios políticos y habrá que empezar a pensar que en algún momento las oposiciones logren nuevamente arrebatar las 2/3 partes del Congreso de la Unión y de la mayoría de los congresos estatales para hacer una reforma constitucional que ponga de pie lo que ahora está de cabeza. ¿Cuánto va a tomar 3 esto? años, más próximo, no sé. 6 para una elección nuevamente No de la sé, República. no sé si puedan ser 3 o 12 o 18 años, pero si las vías jurídicas no van a ser las que den los resultados, habrá que empezar a plantear ya las vías políticas. Y si va a tomar tiempo, más vale empezarlo a plantear desde ahora. Entonces la resistencia debe empezar ya, la coherencia debe empezar ya. Hay un tema muy importante también histórico. ¿Cuántas veces los miembros del Poder Judicial salimos a hablar en las calles? Históricamente. Es la primera vez en México. Esto es inédito. Y quiero traer a colación esta obra de ensayo a la lucidez de Saramago. Muy interesante, porque dice, cuando el político no da la razón, ¿a quién tiene que dar la razón? Recordamos esta obra de ensayo a la lucidez. Y José Saramago dice, el pueblo votaba por A, por B, no votaba por el mejor, votaba por el que pensaba que menos daño le hacía, en palabras de José Saramago, que no lo dije yo. El punto es, el Poder Judicial está en las calles, el Poder Judicial está hablando. ¿Qué es lo que puede seguir? ¿Qué es lo que debe seguir? Gilberto, el Poder Judicial está hablando. Hasta hace unos días había una contrarreforma del Poder Judicial. Hasta que lo vieron 15 para las 8. Es decir, hubo toda la posibilidad de poder modificar, hacer modificaciones al Poder Judicial a muchos vicios que ya había. Y aceptado por la presidenta del Poder Judicial. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? ¿Por qué? Es un tema también interesante. Realmente debemos decir que a muchos nos cayó como un balde sorpresivo de agua fría. Cuando uno ve que en la reforma constitucional o hay proyectos, es decir, los jueces van a ser elegidos por tómbola, ¿qué decimos? Hombre, esto no va a pasar. Es una broma. Pues, es una broma. Pero... Sí, oye, es que los jueces van a ser elegidos en votación. Hombre, si para llegar a ser juez en promedio se requieren 10 años más 5 de estar de meritorio, no, ya me imagino ver una persona que asuma en un juicio oral, hazme un veredicto en el lenguaje tal, hazme una sentencia escrita, hazme una resolución, ve temas técnicos. Está bromeando. Pero el tema es que sí nos cayó como a balde de agua fría. Pero aún, y ese reproche es válido, de acuerdo, tenemos que ser más observadores de lo que nos parece incluso metaverso. Pero, ves que, ahorita estamos pasado, Gilberto Martínez Cano. ¿Cómo es posible? ¿Tú crees que va Miguel Ángel Yunes Márquez a votar en contra? Si hace 22 días dijo que no. A ver, ya se les olvidó que Yunes Linares traicionó al revolucionario institucional, a Vicente Fox, a la líder el Bester Gordillo. A ver, traiciona una vez, traiciona 2 veces. Y las traiciones no son entre enemigos, son entre amigos. ¿Qué va a pasar? A ver, yo para ir un poco cerrando porque nos gana el tiempo, mucho. Pero los jueces no van a traicionar. Todavía hay jueces en Todavía México. hay jueces. En México todavía hay jueces. Y pueden pasar muchas cosas en estas impugnaciones, pero también recordemos que está otros poderes, los fácticos, por ejemplo, los medios de comunicación. Está el narco, que yo creo que tampoco ellos quieren este tipo de reforma. Y ya en la implementación... ¿No quieren el tipo de reforma o quieren entrar metiendo a jueces relacionados con el crimen organizado? No, porque si tú haces una reforma en la que tú mismo te puedes condenar, mejor retrocedes, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que todavía no estamos tomando en consideración. Faltan las leyes secundarias, faltan las impugnaciones, y no solamente las personas juzgadoras, sino muchas más de la sociedad civil,
estamos dispuestos en la impugnación. ¿Hay esperanza, magistrada, o estamos alargando la agonía? No, yo creo que si sabemos nosotros que estamos insertos en una comunidad global en la que existe la defensa de los derechos fundamentales, sea por parte del Poder Judicial o a nivel internacional, pues claro que va a haber una presión, como ya por ejemplo existe en los mercados económicamente, que está dando una visión del hierro de esta circunstancia. 20 pesos el dólar. A ver, ¿y cómo va a impactar a los estados, Gilberto Martiñón Cano? Porque sí, estamos hablando de la federación y a los locales. Pues precisamente se quita el esquema de seguridad jurídica. Desaparece prácticamente el que te puedas defender jurídicamente. Ese es el tema. Y esto tiene afectación. Mira, vamos a recordar, esto es interesantísimo. ¿Cómo estaba el Palacio de Poderes antiguo en Guanajuato? Estaba el sistema de finanzas, arriba el Poder Legislativo, el Congreso y arriba el Poder Judicial. Sobre la ley no hay nada. Cuando se quita lo del Poder Judicial, todo lo demás está en descontrol. Finanzas, los medios de comunicación, vas a tener libertad de expresión, como la tienes en este momento. Los comerciantes van a poder tener libremente el poder hacer su comercio. Van a poder adquirir cosas a buen costo en Estados Unidos con el dólar. La tecnología. En ciertos países ni siquiera tienen la tecnología. Estaban comentando unos profesores venezolanos, con todo respeto para los hermanos venezolanos, no tienen los alcances que nosotros tenemos en los medios. Moción de orden. Nos vamos ya casi un minuto para conclusiones. Híjole, está bien interesante, pero pues sí, llegar a esas conclusiones y el mensaje sobre todo a la población en términos generales, que hoy ya está sabiendo con todas estas mesas de análisis, con lo que se está explicando en una forma un poco, yo lo he dicho la otra ocasión también, más clara en sentido figurado, pues, porque cuando se habla de leyes y todo, dice que es el amparo, y más o menos por eso ponía yo el carro, ¿no? Ese es el carro. Sí. Para ver qué es lo que pasa, qué nos va a pasar, porque son tus derechos humanos los que están siendo violados. No te vas a poder defender. ¿Qué conclusiones, magistrada? Pues que ya está la reforma, que no olvidemos que podemos impugnar, que lo hagamos de forma sabia, en forma ordenada, y que pues agradecer de nueva cuenta a la sociedad civil, a los colegios, barras de abogados, a los académicos que se han sumado a expresar de forma prudente y racional, esto es racional, respecto de la reforma, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y pues dije yo que septiembre, mes de la patria, no la dejemos morir, y también septiembre es mes del testamento, dejemos un mejor futuro para todos los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Martín Ortiz. La reforma ya está aprobada, viene su instrumentación. Lo que queda es una defensa jurídica al corto plazo y a mediano y largo plazo una defensa política, que aunque hoy parezca que no hay quien pudiera enfrentar políticamente esta nueva hegemonía que se está instalando en el poder en México a través de Morena y sus aliados, tendrá que surgir una alternativa para México, una alternativa política, de las viejas fuerzas o de nuevas fuerzas, que estoy seguro que de esta etapa histórica de México habrán de surgir. Y no renunciar a esa defensa política que habrá que sembrarse para que pueda cosechar y aspirar a que se reinstalen en México los valores de la pluralidad, de los derechos humanos y de una democracia para la libertad. Gracias, Martín. Gilberto Martiñón Cano. Debemos recordar que aquí en Guanajuato nació la independencia de México. Aquí en Guanajuato debe renacer la independencia jurisdiccional por los derechos de todos y cada uno de los habitantes, que se tenga un juez imparcial y que llegue al cargo por meritocracia, es decir, por capacitación, no por votación. La batalla no está perdida. La batalla ahora está en la cancha jurídica y en la cancha de los estudiantes, en la cancha de la sociedad, en la cancha de todo aquel que no quiere dejarse arrebatar nada de sus derechos y que quiere vivir con absoluta tranquilidad y que quiere vivir en un lugar donde cada que se le pueda afectar su derecho hay un mecanismo y una manera de defensa.
está por escribirse en las siguientes páginas. Eso es lo importante. No estamos acabados. Gilberto, mil gracias. Cada uno de ustedes al haber aceptado esta invitación. Gracias. Y a usted, en un programa más, ojalá y le haya quedado un poco más claro de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Es importantísimo, es 15 de septiembre. No sé si hay algo que festejar, más bien yo pensaría algo que reflexionar y a partir de ese momento ir pensando en el futuro, ya no nosotros, de quienes están atrás de cada uno de nosotros. Porque los derechos humanos, sí, lo dieron los diputados, sí, en la Constitución política. Nos los otorgaron, hoy no nos los otorgan, nacemos con ellos y son irrenunciables. No renunciemos a seguir luchando por un mejor país. Por su atención, mil gracias.